Agustín, gracias por el llamado. Por ¿Cómo favor, estás, Luciano? Hola, Fernando. ¿cómo ves la muñeca institucional, digamos, para intentar, la muñeca institucional por un lado y la muñeca gremial por el otro, como para poder resolver este tema o poderle dar una salida, digamos, al conflicto que hoy está desatado y que ya lleva varias semanas sin poder encontrar esa vía de escape en Neuquén? Mm. El tema es que, vos sabés que esto tiene un antecedente y es histórico, es un antecedente de décadas ya. El problema es que la discusión de la educación provincial, no solo en Neuquén, en Río Negro, en las provincias en nuestro país, el problema lleva décadas, desde el año 85, que viene con con un sistema, una sistemática problemática de relación entre el Poder Ejecutivo, que son las provincias, los gobernadores, con el sistema educativo a través de los ministros que ponen, ¿no? Y esto es una cuestión que ya lleva 40 años. Hace 50 años atrás, el sistema educativo argentino se provincializó, o sea, el Ministerio de Educación de la Nación transfirió a las provincias en el año 71 el sistema educativo. Y desde ese momento las provincias empezaron a hacerse cargo de la educación provincial, ¿no? Y bueno, este es otro tema que yo creo que en el fondo, una vez que se fragmenta el sistema educativo, se fragmenta también a su vez la representación gremial de los docentes. Entonces se particulariza y se segmenta la problemática educativa por provincias. Bueno, pero ahora en los últimos años se fue agudizando de tal manera que ya es como que solo se discute lo económico y solo se discute lo salarial de los docentes. Y en el caso de Neuquén, si vos lees entre líneas todo, ya no es solo lo educativo, lo salarial. Fíjate que ya hay una discusión sobre obras, refrigerios, comedor. Incluso hasta ayer se pidió la renuncia de la ministra de Educación de Neuquén. Bueno, o sea que es un paro que engloba una situación política mucho más importante que solamente lo educativo. Me pareció muy interesante esta reconstrucción histórica que acabas de hacer, porque medio siglo atrás, cuando hacías referencia a esta transferencia de nación a provincias de la responsabilidad sobre la prestación digamos, del servicio educativo, del sistema educativo, ¿no? De la puesta en funcionamiento del servicio del sistema educativo. Trato de eludir el tema de servicio porque si no entras en la discusión esa si es un Sí, derecho, si es un servicio, si sí, entonces un concepto va de la mano de la esencialidad, que es algo sí, que sí. planteó el Congreso recientemente, y es una discusión, eh, advierto yo, por estas horas más semántica que otra cosa. Pero sí me pareció muy interesante esto que acabas de mencionar, respecto de esa transferencia en cuanto a la responsabilidad de poner en funcionamiento el sistema educativo de nación a las Sí. provincias, porque uno siempre tuvo la idea, quizás por una formación que no necesariamente se actualizó en ese aspecto, que cualquier proyecto educativo es un proyecto político de país. Mm, Y cuando vos decidís atomizar digamos, la puesta en funcionamiento del sistema educativo, y empiezan a coexistir en un mismo espacio geográfico que nos identifica como país, quizás distintas ideas, distintas sí, concepciones, distintos proyectos políticos de país. sí, sí, Y ya no hablas de un proyecto de país, sino que hablas de proyectos de provincia. sí, sí, Y en el medio la cuestión gremial, ¿no? sí, 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 hay un tema que nos tenemos que dar la oportunidad a los argentinos de refederalizar. Es una provocación lo que estoy diciendo, pero tiene un valor y un costo muy alto para las provincias esto. Pero creo que ya no solo hay que hablar de un pacto fiscal o un pacto económico entre las provincias y el presidente o la nación, sino que va a haber que empezar a discutir en serio, de fondo, el sistema educativo argentino, si hay que refederalizarlo y homogeneizarlo a nivel nacional. O sea que los mismos contenidos que se ven en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, se vean en el NOA y en el NE. O sea, darnos la oportunidad en la Argentina de que nuestros ciudadanos tienen el mismo nivel educativo. Ujú. Los indicadores son aterradores. Mirá, hace 10 días salió una nota en el diario La Nación con unos indicadores que son tremendos de un informe que preparó
informe del PISA, del último PISA que se hizo, que es una evaluación. Bueno, mirá, más del 70% de los egresados del nivel medio, que es el secundario, tiene problemas con matemáticas, y más del 50% tiene problemas de lectura. Son dos cosas fundamentales para hoy, un ciudadano común. ¿Qué es lo que necesita para entender su situación en el hogar, sus relaciones sociales, cómo enfrentar la crisis, sus relaciones laborales? ¿Qué cosas necesarias necesita para enfrentar esta crisis? Saber matemáticas y saber leer y escribir. Si esas dos cosas no las tiene, está indefenso. Claro. Entonces, Y te diría más, vos dijiste matemáticas y después leer y escribir, sí, claro. la lectura y escritura. Yo invertiría el orden, porque si no podés interpretar texto, posiblemente no puedas interpretar una consigna, por lo tanto resolver un problema matemático podría llegar a ser casi, te diría, una tarea infructuosa. Sí, claro, por eso creo que es más profundo el problema matemático, ¿no? Claro. Sí, además también estamos en una época, o a mi parecer, en el que la gente, o los chicos sobre todo, no saben lo que es la interpretación de un texto. Se ha perdido eso. Sí, eso también. Eso, ¿sabes qué es eso? Analfabetismo relativo se llama. Ajá. Una persona que sabe toda la semántica del idioma, la gramática, la conoce las letras, conoce la combinación fonética, pero no entiende lo que lee. Eso es analfabetismo relativo. Claro. Así están saliendo del nivel primario y secundario los alumnos, con alfabetismo relativo. Yo lo que recuerdo, digo porque trajiste esa colación esto de los años 70, la transferencia de 50 años atrás, ¿no? De nación a provincia, del sistema, de los sistemas que pasaron a ser los sistemas educativos. Lo más lejano que recuerdo como una acción federal en este aspecto, pero que quizás no implicaba la discusión de un proyecto político de educación o de política educativa, es en la época del alfonsinismo el plan de alfabetización nacional, lo único que recuerdo así como hecho común para todo el país. Después, claro, porque ya se empezaba a advertir esta fragmentación educativa, sí, absolutamente. 10 años antes se había provincializado la educación, no sé si es el término exacto, en los años 70, y en los 80, con la vuelta a la democracia, se buscó estandarizar un poco la educación y controlar un poco los ministerios de educación provinciales. Creo que nos tenemos que dar una oportunidad en el país de hacer un pacto educativo. O sea, los gobernadores van a tener que hacer una reunión con el presidente y buscar que el Ministerio de Educación de la Nación vuelque recursos, vuelque formaciones a los docentes primarios, secundarios, y federalizar la educación nuevamente. Yo creo que esto no ha funcionado, que los resultados están a la vista, es una catástrofe educativa lo que hay. Hace 30 años atrás, un pensador y un pedagogo argentino hablaba de esto, ¿no? Justamente, no sé si no es Echeverri el apellido, no me acuerdo bien, pero Jaime Echeverri. Claro, sí, me parece que sí, que era él. Sí. Y que ya hablaba de la decadencia y de la catástrofe educativa en Argentina. Que se han ido acelerando, por supuesto, con el uso de teléfonos electrónica, el uso de redes sociales, pero más allá de eso, que yo no me detendría tanto en eso, yo creo que hay un problema institucional acá, que viene de la dirección de los ministerios de educación provinciales, que no le embocan con los planes de estudio, que no logran estandarizar y controlar el staff de docentes. Esto es todo un tema de administración económica y curricular de la educación. Claro. Es un tema muy serio, que está impactando en la universidad, ¿no? Sí, no se puede pensar esto sin también evaluar el impacto universitario, ¿no? O en toda la academia, ¿no? No, la universidad es tremendo, porque llegan a primer año con todo el problema completo de no saber leer y escribir, y bueno, entonces ya esta es una situación donde las universidades están obligadas a tener talleres de nivelación antes de empezar el primer año. Bueno, de hecho es una de tus tareas ahí en la Universidad del Comahue. Muchas gracias, Fernando. Un gusto, que la pasen muy bien. Dale, Fernando.